Ahora quiero que hablen a Mateo capítulo 8 y me gustaría mirar esta sección de Mateo. Hace tiempo que no estamos en Mateo. Y mientras están encontrando Mateo capítulo 8, comencemos con oración. Nuestro Padre, venimos ahora dando gracias por la palabra de Dios, dando gracias por poder mirar en un libro que podemos tener en nuestras manos que contiene verdades que no pueden ser contenidas. Verdades más allá de nuestro entendimiento, pero aún simplificadas a palabras. Y Padre, en particular, en estas semanas que van por venir, mientras nos enfocamos en el poder de nuestro Salvador Jesucristo, la deidad de tu Hijo, la compasión increíble combinada con poder que vamos a ver, oramos que nuestro amor por Cristo sea reavivido, nos recuérdenos de la grandeza de nuestro Dios. Oramos que este tiempo hoy te complazca y nos ayude y que Cristo sea glorificado, y en su nombre oramos. Amén. Jesús acaba de terminar su sermón del monte magnífico. Acaba de dar leyes del nuevo pacto, que es encabezado y comenzado por las bienaventuranzas. Muchas multitudes se reúnen para escuchar a Jesús y escuchar estas enseñanzas del reino. Y están reunidos todos y están alrededor, miles de ellos. Pero a la distancia, muy lejos, separados de las multitudes, separados del pueblo de Dios, tratando de escuchar y de oír, un hombre escuchó, con impacto que le cambió la vida. Escuchó: bienaventurados los pobres del espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y este hombre escuchó esto, pero la ley y cosas sociales lo mantuvo lejano y no se acercó, porque el hombre tenía lepra y estaba separado. Hay muchas enfermedades de la piel que se llamaban lepra, y había si la enfermedad era maligna, la persona fue excluida de la sociedad de adoración corporal, al menos que tengan un lugar especial para ellos. Tenían que traer ropa rota y mantenerse por lo menos 50 pasos de los demás, y tenía que gritar inmudo. Tenía que vivir fuera del campamento, no tenía trabajo, no tenía familia ni compañerismo, y estaría ritualmente inmudo. Y es una ilustración de la santidad de Dios y la naturaleza de ser separado. La forma verdadera que el hombre tenía, la enfermedad de Hansen, Lucas dice que este hombre estaba lleno de lepra, que es una infección bacterial que causa muchos daños a la piel, inflamación, entumecimiento. El tipo más severo produce nódulas grandes y hay daño permanente a los ojos, a los nervios, a los brazos, y infecciones secundarias hacen que se caigan los dedos y el cartílago es absorbido al cuerpo, y todos los síntomas empeoran y van a vivir el resto de su vida de esta forma. Hoy, hasta en los Estados Unidos, hay 200 casos de enfermedad de Hansen, y puede ser curada, pero también puede incubar por 30 años antes de sentir síntomas. Pero en el día de Jesús no había cura, no había cómo curar. Una persona con lepra se consideraba muerto y nunca jamás tendría compañerismo con el pueblo de Dios. Cuando Moisés oró
para su hermana Miriam, porque habló contra Moisés. Moisés oró: no permitas que ella sea como quien nace muerto, su carne ya está en el versículo 12. No sé si podemos entender la devastación de este tipo de vida. Ellos eran los vivos muertos. Técnicamente estaban vivos, pero estaban separados de la vida, de la familia, de la adoración, de amigos. Solamente existen hasta que mueren. Esta es la situación que nos trae a Mateo capítulo 8. Miren el versículo 1 y 2. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Evangelio de Marcos dice que el hombre le estaba pidiendo a Jesús. Mateo capítulo 8 comienza un punto de una unidad de pensamiento, 8 y 9. En Mateo 8 y 9, Cristo va a dar una prevista de la vida en el reino venidero. ¿Cómo va a ser la vida en este mundo? Va a estar sanando, va a estar haciendo milagros y va a estar demostrando su poder a través sobre las enfermedades y la muerte y demonio y enfermedades, todo. Jesús demostrará que Él es Rey sobre todas estas cosas en estos 2 capítulos. Y esta mañana y por los 2 mensajes que vienen, vamos a enfocarnos en Cristo dando una prevista del reino, demostrando que Él es el Rey sobre las enfermedades, un Rey completo sobre las enfermedades. Y esta unidad de 8 y 9, tenemos un resumen al final del Mateo 9, versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y mirando las multitudes, sintió compasión porque no tenían un pastor. Entonces comenzamos con capítulo 8 y el capítulo 9. Terminamos con capítulo 9. Y tengo una vista que estos 2 capítulos dan una prevista del reino venidero en la tierra porque, como recuerdan, el Evangelio de Mateo está centrado en el Rey y el reino venidero. Es la primera venida de Jesús. Tiene varios puntos importantes. Mateo anuncia el reino. Jesús es el Rey del reino. Mateo enseña el reino. Israel es el foco del reino. Todo esto es enseñado en el Evangelio de Mateo. Y para ser claros, y creo que este es un cambio o quizás corrección para muchos de ustedes como fueron enseñados en el Evangelio de Mateo, la idea del reino de Dios no es solamente la fe interna de los que son de parte del reino y no solamente el reino invisible espiritual a los que le pertenecen a Dios. No, en Mateo el reino de Dios es el reino esperado, predicho y esperado por los profetas del Antiguo Testamento. El reino de Cristo en la tierra, un reino que pueden mirar, donde hay un rey mesiánico gobernando sobre Israel y gobernando sobre el mundo. Es falso decir: yo creo que el reino es espiritual o que creo que es físico. Son las 2 cosas. Entonces los milagros gloriosos que presenta Mateo los presenta como ejemplos del ministerio de Cristo. Está demostrando cómo va a ser la vida en el reino, y en el caso de hoy y los próximos dos domingos, una vida hasta que los que no han sido glorificados, los descendientes de los sobrevivientes de la gran tribulación, van a tener sanación perfecta. Ezequiel 47:12 habla de un río que su fruto será para comer y sus hojas, dice, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Isaías 65 va a ser que si un hombre se muere a 100 años será terrible, y esto será porque el juicio de Dios está sobre él. Va a haber un tiempo de salud increíble y sanación completa. Un hombre dice en Mateo 8 y 9, dice: el propósito último de Jesús como parte de la futura consumación escatológica de sanar toda enfermedad sin excepción. Este es un erudito que habla de esto.
o como por decirlo así, en el reino milenario nadie va a tener lepra. Ahora, no sabía si iba a hacer esto, pero creo que lo tengo que hacer por la decepción del movimiento carismático por los últimos 125 años. Tenemos que hablar sobre eso antes de empezar. Lo que dice Mateo 8 y 9 no es una garantía de sanidad física ahora, y no es una garantía de que si vas a un sanador o un curador te va a curarte de todo. Esto no es una garantía de que hay curadores que continúan lo que estaban haciendo los apóstoles en los primeros días de la iglesia. La iglesia carismática ha sido financieramente fundada por predicar el evangelio falso, que si tú no recibes la ayuda que pides, es tu problema porque no tienes la suficiente fe, es tu culpa. Y para ser claros, oramos por salud física, lo más que envejecemos, nuestras oraciones son más de eso. Sabemos que Dios sana y que en veces sana completamente. No negamos la sanación, pero negamos los sanadores o los curadores. Y para ser justos, hay muchos hombres que argumentan la posición continuacionista, que Dios continúa sanar por curadores que tienen el don de sanación, y este es basado en la lista de Pablo de los dones milagrosos en 1 Corintios 12. Dice, pues, a uno es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, y habla hasta de lenguas. Este argumento de continuación incluye estos factores. Dicen que los dones de sanidad son definidos como la habilidad ocasional de sanar, como da permiso Dios por medios de oraciones, y usa el ejemplo de Santiago capítulo 5, pero estas sanaciones no son siempre inmediatas o completamente efectivas, y quizás no reciben los efectos que esperan, pero aún es el don de sanación. También dirían que dones de sanaciones, que hay una variedad de dones para diferentes dificultades, que un hombre quizás puede sanar la gripa, pero no cáncer. Uno puede curar instantáneamente, pero otros duran más en hacerlo. Dirían que hay diferentes niveles de habilidad de sanadores, que como los apóstoles eran los que tenían el don más poderoso, los cristianos hoy en día quizás no puedan hacerlo a ese nivel. Y esta suposición de continuacionista, que los dones de sanar han continuado o por lo menos han regresado durante la era carismática de los últimos 125 años en la misma forma de los primeros años de la iglesia. En contraste, la posición cesacionista, los que creen que los milagros han cesado, y esta es mi posición y la posición de nuestra iglesia, no que los milagros han cesado, pero los dones milagrosos han cesado. Hay muchas respuestas a la posición continuacionista. Por empezar, los dones de sanar solo ocurre una vez. 1 Corintios 12, no podemos crear una teología de eso. No hay nada en el texto que dice que los dones de sanaciones dice que una persona solo puede sanar esto y esta persona puede sanar hasta cáncer. La posición en el entendimiento de continuacionista no explica por qué hay menos sanaciones hasta en el Nuevo Testamento. Hay hombres que Pablo no sanó. Si yo creía en el don de sanación, yo quiero estar alrededor de Pablo, pero el don de sanación comenzó a disminuir durante este tiempo y no hay explicación para eso. El entendimiento de continuacionista no aparece, solo aparece en 1 Corintios 12 y ninguna otra lista. El entendimiento del continuacionista no habla porque no hay instrucciones en las epístolas de cómo operar este don de sanación. No hay instrucciones. Y por eso, y por decir también,
la referencia de Santiago 5, un hombre que está enfermo y vienen los ancianos y oran sobre él, no tiene nada que ver con el don de la sanación. Esa situación es un ejemplo de un hombre que ha sido disciplinado por la iglesia y Dios lo ha enfermado y se arrepintió, y los ancianos de la iglesia han llegado a él para orar para él porque se ha arrepentido. La naturaleza de la sanación, si es igual como es presentado en las Escrituras, entonces diría que lo que ha pasado a ese tiempo debería de estar pasando ahora. Algún día Jesús rentó un estadio y les tenía un grupo de personas y tenía una cámara para ¿qué era el ministerio de Jesús y de los apóstoles? Era inmediato, era público y tomaba a cabo en ocasiones que no estaban planeadas, y enfermedades que no se podían sanar por la comunidad médica. Era completa, era irreversible y no se podía negar. Nadie negaba los milagros de Jesús, ni sus enemigos lo negaban. Y hay muchos otros cultos de sanación a través del mundo, y sus sanaciones son igual que un servicio carismático. Quiero leer algo, una cita del Dr. Thomas Edgar. Escribió un libro que se llama Satisfecho por las promesas del Espíritu, y es una cita larga, pero quiero leerlos. Dice: el don de hacer milagros significa que un individuo específico puede realizar milagros directamente. El don de curar significa que un individuo específico puede curar a otras personas directamente. Lo mismo se aplica a la expulsión de demonios si se considera un regalo. El individuo tiene la capacidad de realizar el milagro o la curación. Los casos en los que las personas son sanadas en respuesta a la oración no son casos de ejército de dones espirituales, sino son obra directa de Dios en respuesta a la oración. Si los creyentes se reúnen y oran por una persona enferma, esta no es evidencia de que el don de curación exista hoy. Esta demuestra que Dios contesta la oración. Ninguna de las afirmaciones actuales sobre los milagros o curaciones es de la magnitud o calidad del Nuevo Testamento. Existe poca correspondencia entre las descripciones bíblicas y los que pasan hoy en día para dar crédito a la alegación de que son los dones espirituales del Nuevo Testamento. Muy pocas personas afirman realizar milagros directamente, y los que hacen fracasan con frecuencia. Pero el Espíritu Santo nunca falla. Los incidentes en la iglesia primitiva involucran multitud de sanidades sin ningún fracaso. La supuesta evidencia de obsequios menores no constituye prueba alguna. No encontramos nada en las Escrituras que describa un ejemplo de dones menores, ni sugiere que tales dones hayan existido alguna vez. Sin duda, los dones bíblicos fueron milagrosos, pero los dones carismáticos no se comparan a los de las Escrituras. No debemos pasar por alto el hecho importante que la mera admisión de dones menores y la necesidad de los defensores carismáticos encontrarlos en la Biblia es una admisión directa que incluso los carismáticos saben que los dones no se ajustan a las Escrituras. Para resumir, los dones del Nuevo Testamento de sanar eran de la misma calidad del Antiguo Testamento. Hicieron milagros masivos, igual que en el Antiguo Testamento. En el libro de Hechos, como los de Jesús, y para ser claros, los que creen en un don de sanaciones siempre están asociados con un evangelio falso que busca una experiencia del movimiento carismático. Aquí está la diferencia. La posición continuacionista está tratando de mirar algo que parece sanación y crea una teología alrededor de eso. Y la posición cesacionista es creada por una evaluación de las Escrituras. No se forma la teología de las experiencias. Yo lo miré yo solo. Puedes mirar muchas cosas que no son verdades. Entonces lo que vamos a ver
en Mateo capítulo 8 y 9 no es una prevista excitante de lo que podemos ver la semana que viene en la iglesia. Es una prevista de lo que podemos esperar en la era venidera del Mesías. Para ilustrar la diferencia en términos fáciles, cuando estaba mirando en estas diferencias teológicas en colegio, un amigo en colegio me ayudó a entender esto en términos simples. Me dijo que los que tratan de vivir la vida buscando milagros no saben lo que es la fe. La fe es necesaria para la salvación, no para la sanación. Y me dio un ejemplo. ¿Qué tantas personas resucitó Jesús por su fe? Ninguna, porque estaban muertos. Y explicó que la fe en Jesús, en Dios, no era una calidad que produce milagros de Dios. La fe verdadera cree que Dios es soberano y hace lo que le complace. Para decirlo en esta forma, en los últimos 125 años han habido muchos sanadores que dicen que tienen victoria total sobre todo enfermedad física, pero ahora están muertos. Y en otro lado, ¿cuántas de tus enfermedades va a curar Dios? Va a curar a todas, pero se tienen que esperar. Se llama la resurrección. Y aunque es glorioso cuando el Señor interviene y oramos por esto y en vez lo hace, qué tonto es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros pedimos. Nos apunta al futuro, nos apunta a lo magnífico y a la fuerza de Dios en su Hijo. Y nos recuerda que has puesto su fe en el Dios Todopoderoso que existe y su nombre es Jesús. Ya que hemos establecido esto, quiero preguntar y responder a dos preguntas. Primera, ¿qué creía el leproso? Pregunta número 2, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué creía el leproso y qué hizo Jesús? Primera pregunta tiene 4 respuestas. Primera pregunta, ¿qué creía el leproso? Vamos a mirar el texto de una vez. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo siguieron, y se acercó un leproso y se le postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué creía el leproso? No creía nada de sí mismo. Versículo 1, cuando Jesús descendió del monte y lo seguían la multitud, y para estar claro, lo seguían, significa que lo caminaban por los mismos lugares donde iban a él. No era que estos eran discípulos de Cristo. Era de un sentido de curiosidad y no de obedecer los principales que enseñó Jesús en el monte. Pero irónicamente, la mayoría escucharon a Jesús predicar y no creyeron, y el leproso escuchó de lejos y él sí creyó. El leproso escuchó del sermón de Jesús: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Yo soy pobre en espíritu, no tengo nada, no soy nada, estoy vivo, pero aún estoy muerto. Escuchó: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Yo estoy en luto, no hago más que llorar. Debo de ser un pecador miserable para que esta enfermedad me lastime. Debo de ser el peor de los peores. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Yo soy humilde, yo no soy nadie. Nadie me ama, soy inferior a los inferiores, ni me reconoce la sociedad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Oh, qué terrible debo de ser, qué injusto debo de ser para tener esto. Sí, quiero ser justo, quiero ser satisfecho con justicia. Y así en versículo 2, y se acercó un leproso, y se acercó al que le podía dar el reino del cielo a los que era pobre en espíritu, los que era les podía dar a los humildes.
No creía nada de sí mismo, nada. ¿Qué más creía el leproso? Creía que Cristo era digno de adoración. Creía que Cristo era digno de adoración. Versículo 2. El leproso se postró ante él, diciendo, Señor. Se postró ante él. Algunos dicen que esto es solamente una persona inferior postrándose ante una persona superior, y claro que esta dinámica está pasando, pero esta palabra griega, postró, es usada 60 veces en el Nuevo Testamento, y 80 a 90% de las veces que se usa, esta habla de adoración, Y aparte de esto, el leproso dice Señor, otras traducciones dicen Señor, pero aquí miramos que el leproso reconocía la deidad de Cristo. Pero esta palabra kurios se usa 200 veces en los evangelios. ¿Qué significa? Tomás nos ayuda a entender esto, específicamente de Jesús, cuando le dijo a Jesús en Juan 20:28, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Unió las dos cosas. Y la iglesia primitiva, cuando ellos miraban la palabra kurios, ellos entendían como un título de Dios, especialmente que en la traducción griega del Antiguo Testamento usa kurios para hablar de Dios 6,000 veces. No hay forma de conocer qué tanto teología tenía el leproso sobre las implicaciones de la deidad del Mesías o la encarnación del Hijo de Dios, pero él creía que Jesús era digno de adoración. Le dijo, Señor, y él creía completamente y totalmente que Jesús podía hacer algo que nadie jamás en la historia humana había hecho, y eso es curar un leproso. No tienes ese tipo de fe en nadie aparte de Dios. Creía nada de sí mismo, creía que Dios era digno de adoración. ¿Qué más creía el leproso? Creía que debía tener un corazón sumiso, Y sí, el leproso le está pidiendo a Jesús, pero es con humildad y sumisión total. Versículo 2 dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, si tú deseas, es solamente tu decisión. No hace exigencias de Dios, no hace exigencias de Él, no demuestra una oración súper carismática para impresionar a Dios con su fe. No ora una oración donde parece que siente mucho dolor para hacer que Dios haga algo. No hace esto. Solamente se lo deja la decisión de Cristo y dice, si quieres. ¿Y por qué es tan asombroso este acto de sumisión? Porque el leproso está diciendo que para sanarlo es la decisión de Jesús, es la decisión de Jesús, no la decisión del leproso, era la decisión de Dios, el prerrogativo de Dios, la preferencia de Dios, es el poder de Dios de decir sí y para decir no. No puede manipular a Dios. El leproso estaba humildemente sumiso, pidiendo que si Dios podía sanarlo o si quería sanarlo. ¿Y por qué es importante esto? Es porque el leproso ya sabía que no había forma de sanarse de sí mismo. ¿No creen que ya había tentado todo? No podía decir, yo creo que voy a hacer la decisión de sanarme. Nada más que un hombre muerto puede hacer la decisión de ser resucitado. No, él creía que debía tener un corazón sumiso. ¿Qué más creía el leproso? Creía en su necesidad de ser limpiado. El leproso dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y sí es posible de traducir me puedes sanar, pero esta es mejor traducción porque esta es una idea más rica. Esta es una declaración grande porque para limpiarlo tiene más implicaciones de solamente curar su lepra.
La ley de Moisés declaraba que el leproso era inmudo, no se podía acercarse a Dios, no podía tener compañerismo con el pueblo de Dios, no tenía forma de limpiarse ante Dios, tenía lepra. Los sacerdotes no tenían ninguna opciones, no solamente podían decir, oh, está bien, puedes venir al templo y continúa tu vida normal. No había ninguna forma de hacer esto, no había camino, no había forma de hacer esto. Iba a ser inmudo por el resto de su vida. Ilustrando esta verdad espiritual, creo que nos ayuda a mirar a otra cuenta de un leproso. Segunda Crónicas 26, el rey Usías del reino del sur de Israel, lo que hizo es que, y dijo en su propio corazón, dijo, yo voy a ser el sacerdote, y va al templo a actuar como sacerdote, pero el sumo sacerdote Azaría y 80 sacerdotes lo enfrentaron y les dijeron que este no era su lugar y lo corrieron del santuario. Les dijeron esto al rey. Y el rey Usías estaba muy enojado y en su egoísmo se enojó con los sacerdotes. Y segunda Crónicas 26. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor junto al altar de incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, habitando de una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, que es el significativo. El Señor lo había herido y fue excluido de la casa del Señor. ¿Qué es lo natural entonces? La asunción natural que el leproso debería hacer, y seguramente lo que había escuchado, él había escuchado, el Señor te ha herido, eres pecador, eres inmundo y no eres digno de Dios. Y él lo cree. Por eso pide esto. El leproso creía que tenía un problema físico, pero también espiritual. Tenía el problema más grande espiritual. Estaba excluido, aparte, separado de Dios. ¿Qué creía el leproso? No creía nada de sí mismo. Creía que Cristo era digno de adoración. Creía que debería tener un corazón sumiso. Creía en su necesidad de ser limpiado. Está en un lugar muy bajo. La segunda pregunta, ¿qué hizo Jesús? Y hay 3 respuestas para eso. Primero, Jesús limpió a los inmundos. Versículo 3, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. El Evangelio de Marcos dice que Jesús tenía compasión y misericordia. Jesús podía sanarlo con una palabra. En otras instancias Jesús sana y ni en la misma ubicación. Pero ahora Jesús da evidencia que Dios ahora lo considera limpio. ¿Y cómo le da esta evidencia? Lo tocó. Y esto es muy interesante porque la ley de Moisés en Levíticos 5:3 advierte contra tocar el inmundo. Dice, o si toca inmundancia humana será culpable. Pero Jesús inherentemente no puede ser culpable, no puede ser lleno de inmundancia. Cuando Jesús toca lo inmundo se convierte limpio. Jesús, a todos le encantaba Jesús en los funerales, todo lo que tocaba se hacía nuevo y limpio. Jesús hacía lo inmundo limpio y lo no santo santo y lo injusto justo, y imputaba la puridad y la santidad de Dios a este hombre. No puedo ni imaginarme cómo se debería de sentir el toque humano a este leproso. No solamente era limpiado espiritualmente y físicamente, pero era tocado por Jesús y amado por Jesús. Conocemos esto de instintivo, pero debemos de pensar de la importancia del toque humano.
muchos estudios han demostrado que cuando no recibimos toque humano, podemos estar estresados y su cuerpo puede causar problemas en presión arterial o hasta respiración, puede causar diabetes, asma, hipertensión, solamente por el toque humano. Y sabemos que la psicología no puede resolver problemas humanos, pero el estudio de comportamiento humano es muy interesante. Unos científicos hicieron un estudio de qué tan importante es el toque humano y hicieron una lista de 12 emociones diferentes como compasión, gracias, amor, temor, y hicieron un experimento, y en este experimento hay una separación donde dos personas desconocidas son traídas, uno a cada lado de la separación, y solamente un lugar para que pueda meter la mano por un hoyo en esta pared. Una persona pone la mano por la separación y espera, y la otra persona es dada una lista de estas 12 emociones y tiene que demostrar una de esas emociones con solamente un segundo de tocar el brazo de la otra persona. Y si solamente dicen al azar y la otra persona tiene que responder de qué es, al azar tienen 8% de decir correctamente, y la compasión fue 3 de cada 4 veces lo sintieron correcto. Para dar en otro estudio de cómo los amigos se comunican culturalmente, un psicólogo llamado Sidney Girard hizo un estudio observando conversaciones de dos amigos sentados en un café en lugares diferentes del mundo, al mismo tiempo, 1 hora, la misma observación de cientos de personas, y observó estas conversaciones por el mismo tiempo y notó en Inglaterra los dos amigos se tocaron por promedio 0 veces. En los Estados Unidos los amigos se tocaron 2 veces por promedio. En Francia se tocaron 110 veces por hora. Si quieren, y en 180 veces en Puerto Rico, 1 cada 20 segundos. Así debe de ser la conversación. Y están haciendo esto todo el tiempo. Entonces, para el leproso, no solamente era físicamente y espiritualmente limpiados, pero imagínense qué tan dulce debe de ser ese toque. De tocar, y no creo que fue solo algo rápido, creo que Jesús lo tocó y mantuvo su mano ahí para dejarle saber: tú estás limpio. Hace unas décadas la banda Gaither Vocal sacó una canción que se llama Él me tocó. Un versículo dice: encadenado por una pesada carga, debajo de una carga de culpa y vergüenza, entonces la mano de Jesús me tocó y ahora no soy lo mismo. El coro dice: Él me tocó, la alegría que inunda mi alma, algo pasó y ahora lo sé, Él me tocó y me recuperó. En un instante este leproso recibió la vida y recibió la mano de Dios mismo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo limpio, hizo los inmundos limpio. Segundo, Jesús respondió a la confesión del hombre. El leproso le dijo a Jesús que era inmundo. Esta es una confesión de pecado. Soy inmundo, no soy santo, soy indigno. El leproso no estaba diciendo: yo no merecía esto, yo soy buena persona. Son intolerantes. Él no estaba dando su resumen y diciendo: yo he hecho una buena persona, he hecho todas estas cosas, debes de recibirme. No, él creía que era pecador, que estaba recibiendo lo que merecía, y cuando el leproso le pedía a Jesús: si quieres puedes limpiarme, qué tan dulces esas palabras cuando Jesús respondió: quiero, sé limpio. ¡Qué alegría! Jesús hizo el inmundo limpio y respondió a la confesión del hombre.
¿Qué más hizo Jesús? Jesús lo hizo parte de la comunidad del pacto. Lo hizo parte de la comunidad del pacto. Versículo 4. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva del testimonio a ellos. Esta es la primera ocurrencia de lo que algunos dicen el secreto mesiánico en Mateo. Sucede 4 veces en Mateo y más veces en Marcos. Aquí Jesús no está tratando de obsequiar su identidad, pero está tratando de no llenar las expectativas de Israel sobre el Mesías, que ellos querían un rey político del enemigo de Dios, de Roma. Los no creyentes, los judíos no creyentes, creían que el reino de Dios era solamente un reino físico. Y esto es muy diferente que la segunda venida. Jesús enseñará en Mateo 24 el conocimiento de todos. Versículo 4 trae un detalle. El intercambio del leproso sucedió privadamente o quizás donde había pocos discípulos. Versículo 1 dice que las multitudes lo seguían, pero esto no significa que las multitudes miraron esta sanación. Una de las razones por qué esto fue privada es porque nadie quiere estar con un leproso. Y si miran una persona con lepra, ellos se van a huir. Y aquí Jesús diciendo que no le digas a nadie, en esto no tiene sentido si está en medio de multitudes. Esto es personal, esto es privado, este es un tiempo muy tierno. Este mandato al leproso de ir a los sacerdotes para dar la ofrenda es para obedecer la ley de Levítico 13 y 14, y Jesús dice, este es un testimonio a los sacerdotes, quizás a todos los sacerdotes. ¿Por qué? Hay unas posibilidades. Quizás es un testigo hacia el sacerdote de Jesús, o quizás es contra el sacerdote de Jesús, que Jesús realmente es el Mesías, pero en el contexto lo que tiene más sentido es lo que la ley requería en Levítico 13 y 14, para que vean que el hombre ha sido sanado y ahora puede tener permisión de reintroducirse a la sociedad. El hombre puede comenzar su vida nueva. No sabemos si estaba casado, no hay provisión para divorcio. En este caso, al menos que una corte daba el divorcio porque el hombre ya casi estaba muerto. Pero en este caso puede comenzar su vida. Es parte de la comunidad de pacto del pueblo de Dios. Y creo que esto es difícil de imaginar porque tenemos tanta libertad de estar juntos, pero deje meterlos a una imaginación santificada por un momento. Quiero que se imaginen por un momento que tú y solo tú ahora son invisibles y nadie los puede ver. Están vivos, pero nadie lo sabe. Todos actúan como si estás muertos. Están afuera del portón de Grace Bible Church cada domingo y miran a la gente que sale y entra. Están afuera y pueden escuchar los cantos. Y mientras salen la gente, ven las sonrisas y el compañerismo y las oraciones y los abrazos. Y el domingo tras domingo y tras domingo, semana tras semana, mes por mes, meses se hacen años y años a décadas, nadie te mira. Nadie te saluda, nadie te toca. Es tortura, es agonía. Y luego Jesús viene y te toca. Y inmediatamente estás allí y eres parte de la iglesia y eres parte de la comunidad de pacto de Dios y todos te están saludando y abrazando y te sientas aquí enfrente y dice bienvenido. El leproso recibió su familia, su vida y más importante, su comunidad de pacto. Y ahora su vida tiene propósito. Pienso que es muy interesante que Mateo eligió, bajo la dirección del Espíritu Santo, poner esta historia después de la conclusión del Sermón del Monte. ¿Recuerdan cómo terminó? Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oya estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio
que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. El leproso, la casa de su vida estaba en la arena y su casa se estaba destruyendo. Pero Jesús le pidió que creyera en él, y eso es exactamente lo que hizo el leproso. Y la razón por qué esto es interesante para mí es porque, una nota histórica, por 2000 años el Sermón del Monte ha sido la mejor forma del evangelismo en la Iglesia de Jesucristo. Quizás miles o millones sobre los 20 siglos han sido salvados por fe en Cristo después de escuchar el Sermón del Monte y por la advertencia: no edifiquen su casa en la arena, sino en la roca, y ese es Cristo. Miles y miles y miles y miles de personas han venido a fe por este sermón, pero Mateo da la primera persona, el primer convertido del Sermón del Monte. Esto es digno de un monumento en el cielo. Quiero conocer al leproso solo por esta razón. La sanación del leproso, quizás ya han notado, describe precisamente la obra de salvación del pecado. Escuchen. Primero, tú debes creer nada de ti mismo. Tú no traes nada a Dios, no le puedes ofrecer nada a Él excepto el pecado, no quiere hacer tratos contigo, no piensa que nada lo que jamás has hecho es bueno, nadie ha hecho bien. No debes de creer nada de ti mismo. Debes de creer Cristo, ser digno de adoración. Digno de adoración. Cristo no es solamente un maestro bueno o un profeta que tienes que creer que Él es Dios. Debes de creer con un corazón sumiso que Jesús ahora es tu Señor y tú eres el esclavo. Él es el dueño y tú es su propiedad, que es la voluntad de Dios que te salvó, no tu voluntad. Debes de creer que tienes una necesidad de ser limpiado de tu pecado y culpa. Nadie viene a Dios diciendo: yo soy buena persona, pero necesito un poquito de ayuda. No, vienen completamente lleno de culpa y pecado, y no puedes hacer nada sobre eso. Debes de creer nada de ti mismo. Debes de creer que Cristo es digno de adoración. Debes de creer con un corazón sumiso que Jesús es Maestro y Dueño y Señor. Y debes de creer que tienes necesidad desesperada de ser limpiado de tu pecado y tu culpa. ¿Y qué hará Jesús? Él te lavará y te limpiará para hacerte aceptable ante Dios. Te tocará con limpieza. Él responderá a tu confesión del pecado. Y ya lo prometió. Mateo 11 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, y te hará parte de la comunión de pacto, la familia de Dios en Cristo. Mateo 12:50 dice: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Van a conocer el leproso o el que era leproso en el cielo, porque el Señor Jesucristo no solamente sanó su cuerpo de más importancia, curó su alma y lo hizo hijo de Dios. Pero la única forma que conocerán al leproso es conocer a Cristo primero. Qué bella imagen de salvación tenemos aquí. Nuestro Padre, te damos gracias por la ternura de nuestro Salvador, el que es Rey de todos los reyes y el Señor de los señores, el Creador de todo el mundo, el gobernante, el Dios omnipotente, el omnipoderoso. Tocó a mí y a cada uno de que vinieron a fe en Cristo. Vino a este mundo sucio y a traer a su justicia. Y oro por un hombre o una mujer
niño o niña entre nosotros escuchando este mensaje que saben en sus corazones que ellos son los leprosos, que ellos son inmundos. Y oro que, como el leproso, vengan a Jesús para que Jesús los toque. Damos gracias por nuestra salvación y te damos gracias por limpiarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.